Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saludamos cordialmente desde la Iglesia Misión Cristiana Vida Nueva. Espero en realidad que todos estemos conectados en este momento para poder compartir juntos una porción de la palabra. Bienvenidos, bienvenido Javier, Dios te bendiga. Vamos a esperar un momentito para que todos los demás puedan conectarse y poder estar compartiendo todos juntos, todos juntos. Amén. ¿Qué les parece si... Buenas noches, Javiercito. Buenas noches, es Priscila, es Abigail, no las veo muy bien. Buenas noches, Juanita, Dios le bendiga. Priscila, buenas noches, hija, Dios te bendiga. ¿Qué les parece, hijas? Sí, buenas noches, Santosa, Dios les bendiga. Jean-Pierre, bienvenido, bienvenido. ¿Qué les parece si para poder empezar a compartir la palabra de hoy, sé que estamos teniendo muchas noches de oración? Buenas noches, Alison, bienvenida. ¿Qué les parece si comenzamos orando? Buenas noches, Brigitte, bendiciones. Comenzamos orando y comenzamos poniendo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Aleluya. Muy bien. Vamos a empezar entonces a orar y disponer este tiempo para que sea Dios quien pueda hablarnos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hola, Angie, buenas noches. Señor, te damos las gracias porque casi ya está acabando este día y Señor, podemos declarar con voz en alto, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes los oídos, Señor, preparados para la oración de los justos. Gracias, Dios, por traer alegría, contentamiento, gozo a nuestro corazón. Gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos, Dios, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos libre entrada ante el trono de tu gracia y podemos, Señor, estar seguros de que en todo momento tú nos oyes, tú nos escuchas, Señor. Encomendamos, Dios, este tiempo, pidiéndote que, Señor, tu Espíritu, Señor, tome su lugar de gobierno en nuestros corazones. Señor, sobre toda alma viviente, sobre todo espíritu viviente, Señor, y que pueda, Señor, hablarnos de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo, Señor, a tu voluntad para que ésta sea hecha para bendición de todos los que en ti creemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a Fiorella también. Dios te bendiga, hijita. Dios, una de mis hijas, las más bebés, las más pequeñas, pero sé que Dios va a comenzar a levantarla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hijos, quería compartirles, hoy es una noche de tabernáculo y sé que estamos orando en todos los horarios que ya como iglesia nos hemos organizado y estamos viendo milagros, estamos viendo sanidades, estamos viendo provisión sobrenatural en nuestros hogares. Sé que el día, que ya va a ser muy pronto, nos podamos juntar nuevamente, los testimonios van a sobrar, van a abundar por la obra tan grande del Señor Jesucristo con nosotros, su pueblo. Aleluya. Amén. Quería tomar y recordarles parte del devocional que estamos compartiendo y por el cual
estamos todos unidos. Quiero que presten mucha atención porque buenas noches a Nerda, buenas noches, bienvenida. Quiero que presten mucha atención a la palabra, porque lo que trae liberación, lo que trae salvación, lo que trae restauración y sanidad a nuestras vidas es la palabra. La palabra que no es más que los dichos de la boca de Dios revelándose a través de su Espíritu Santo a todo aquel que cree que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso yo le voy a pedir siempre que usted tenga a la mano su Biblia para que juntos podamos darnos. Buenas noches, Jacqueline, bienvenida. Para que todos podamos, Alison Pinglo, buenas noches, deleitarnos en este compartir. Amén. Muy bien, vamos a Lucas 22. Creo que todos hemos estado haciendo nuestros devocionales. Y sé que Dios nos habla a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la intensidad de la búsqueda que nosotros ponemos para poder saber qué es lo que Él quiere decirnos. Aleluya. Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Exactamente yo quiero centrarme en el versículo 45. Estoy hablando de Lucas 22, 45. Y desde el versículo 39, Lucas 22, 39, usted darse cuenta que este es un pasaje que nos lleva a recordar, hola Paulita, buenas noches, que este es un pasaje que nos lleva a recordar el momento de Jesús en el Getsemaní. Minutos antes, bueno, diría yo, para ser crucificado en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos también. Entonces, él se va con sus discípulos porque dice la palabra en Lucas 22, del 39 al 46, dice que él se sentía sumamente afligido y se sentía agobiado. Y exactamente en el versículo, en el 34, dice lo siguiente, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Está hablando de Jesús. Te voy a pedir un favor, ten tu Biblia a la mano. Y quiero, hola Patricia, buenas noches. Quiero que estés avanzando versículo tras versículo conmigo y lo leas en voz alta. Nosotros sabemos que cada vez que vamos a la palabra, no es el hombre el que habla. El hombre es un simple instrumento, un simple vocero de Dios que lo quiere dentro de sus planes. Pero que la palabra, cuando la palabra es expuesta, es el Espíritu Santo hablando a tu corazón y al mío. Amén. Tengamos siempre esta reverencia cuando leamos la palabra. Entonces yo quisiera que tú tengas también a la mano tu Biblia. Aleluya. Y podamos leer juntos lo que Dios tiene preparado para nosotros en este tiempo. Buenas noches, Samuelito. Bienvenido. Entonces, el Señor Jesús acaba de decir que está él pero tan angustiado por lo que va a venir. Me refiero a la cruz. Se siente afligido, su alma está afligido. Pues recordemos que Jesús vino en cuerpo de hombre para demostrarnos a nosotros que se podía vencer el temor, la aflicción, la tristeza y muchas otras cosas más. Entonces dice el versículo de Lucas 22, 46. Y les dijo, 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y el versículo 46 dice, y les dijo,
¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En el versículo 44, en el versículo 45, perdón, exactamente, porque es ahí donde Dios me habló, el Señor les pide orar minutos antes de ser crucificado por nuestros pecados y les pide que oren para que no entren en tentación. Quiero que entiendas muy bien esto, porque esto va a fortalecer tu vida de oración y va a ayudarte a que puedas utilizar bien la armadura de Dios para apagar los dardos del diablo que van de frente a tu alma. Y cuando el Señor Jesús regresó, los encontró, dice, durmiendo. ¿A causa de qué? A causa de la tristeza. Cuando nosotros, quiero que me entiendan bien, recibimos a Cristo en el corazón de manera espontánea y voluntaria a causa de que la revelación del Espíritu Santo viene a nosotros y habiendo vivido una vida a espaldas a Dios, de repente volvemos en sí y reconocemos nuestra verdadera condición, el haber vivido a espaldas de Dios, en contra de su voluntad, y automáticamente viene a nosotros el arrepentimiento y recibimos a través del Espíritu Santo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando esto ocurre, automáticamente nuestro espíritu es alineado al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo viene y toma control y gobierno sobre nuestro espíritu, mas no así con nuestra alma. Quiero que entiendan muy bien. El hombre es tripartito, es alma, es cuerpo y es espíritu. Entonces, en nuestra alma se encuentran nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es por esto que cuando recibimos al Espíritu Santo, que toma control y gobierno sobre nuestro espíritu, nuestra alma tiene que pasar por un proceso de renovación y de transformación. Quiero que me entiendas. Quiero que entiendas muy bien lo que te estoy diciendo para que puedas entender lo que Dios me dijo más adelante a través de estas escrituras. Se corrió el velo y me mostró en este versículo de Lucas 22, 45 y 46, lo que él quería decirle a su iglesia. Entonces, en nuestra alma está nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro es un proceso por el cual debemos de pasar todos para que a través de el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, nuestra alma pueda ser renovada y transformada, al igual que nuestro espíritu, y a esto se suma también nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo estén alineados a la voluntad de Dios, es cuando nosotros comenzamos a crecer y a madurar y a poder dar esos frutos que el Señor requiere, porque Él es Dios y porque Él es Rey. Aleluya. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de poner bajo el gobierno de Dios también nuestra alma. Aleluya. La persona que vive, escúchame bien, motivada solamente por sus sentimientos o por sus emociones, sin permitirle al Espíritu Santo que renueve
lo que acabo de mencionar y que esto sea fortalecido y edificado con la ayuda de la palabra de Dios, entonces la persona siempre quedará sujeta a, a sus emociones y a sus sentimientos. Quiero ponerte un ejemplo para que puedas entender. Si nosotros estuviéramos sujetos solamente a nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hoy día quisiéramos alabar, adorar a Dios, salir y testificar porque todo nos va bien. Pero si la próxima semana tenemos problemas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con el trabajo, problemas económicos, entonces no quisiéramos saber nada de nadie menos de Dios. Porque las emociones y los sentimientos son fluctuantes. Entonces es necesario poner nuestros sentimientos y nuestras emociones bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona solamente vive regida o gobernada por sus emociones y por sus sentimientos, esta persona va a quedar sujeta a ellos, mostrando una gran inestabilidad. En la palabra de Dios, ¿sabes cómo se le llama a las personas inestables? Eso está en Santiago 1, en el versículo 6. Voy a leerlo desde ahí. Tú tienes tu Biblia, léelo también. Mira lo que dice. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando la persona es gobernada por sus sentimientos y sus emociones, ahora sí, mañana no, una semana sí, a la otra semana no, es considerada en la Biblia como una persona de doble ánimo. Y dice en la Biblia, acabo de leer en Santiago 1:6, que no crea que esa persona va a recibir lo que está pidiendo. Ahora bien, estoy haciéndoles una introducción para poder llegar a lo que Dios me dijo en Lucas 22, 45 y 46. ¿Qué es una persona inestable? Quiero que puedas entender. Una persona inestable es una persona inconstante, una persona variable, es una persona insegura, es una persona que no se mantiene en el mismo lugar, en el mismo estado o situación, es muy cambiante. Es una persona que sufre de constantes o frecuentes alteraciones del carácter, alteraciones en su humor y alteraciones en su tranquilidad. Es decir, puede estar muy en paz y después perder la paz totalmente por cualquier cosa. Creo que estás entendiendo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué te he hecho todo un marco acerca de esto? Porque los seres humanos no podemos estar sujetos bajo el gobierno de nuestra alma, porque en nuestra alma se encuentran nuestras emociones, vuelvo a repetir, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad, sino que tenemos que someterla al poder del Espíritu Santo, como a través de la meditación de la palabra. Aleluya. ¿Por qué hago todo este marco o esta introducción? Es por lo siguiente. Hay muchas personas que al venir a Cristo son salvas, pero todavía tienen que recibir sanidad y liberación espiritual. ¿Sanidad de qué? De heridas del pasado. ¿Liberación de qué? Del pasado. Quizás de errores, la Biblia le llama maldiciones generacionales, que tú y yo podemos venir arrastrando
errores de nuestros antepasados. Por eso es necesario que todo cristiano, no solo con ser salvo, sino que entre en un proceso de sanidad y de liberación. Amén. Ahora, yo sé que este tema tal vez lo he tratado ya con los líderes en algún momento y en especial con las mujeres, porque recuerdo que cuando aperturamos este tema hubo una gran visitación del Espíritu Santo y estábamos alrededor de una mesa, 15 mujeres o un poco más, y la gran mayoría fueron liberadas en el nombre de Jesucristo. Cuando yo te digo que en nuestra alma se encuentran las emociones y los sentimientos, quiero que diferencies algo. Las emociones, escúchame bien porque esta es la llave para vencer y para apagar todo ataque del diablo contra tu vida y contra tus generaciones. Las emociones son algo transitorio, no son permanentes. Es algo transitorio que en el momento en que están ocurriendo nos pueden sacar de nuestro estado habitual y nos pueden empujar a tener actitudes o acciones que hasta el momento no la hemos tenido. Vuelvo a repetir, las emociones son transitorias. Hay 4 emociones que son la base en la vida de un ser humano: la tristeza, la alegría, el enfado y el miedo. Para que puedas entender lo que Dios ha querido revelarnos esta noche, y me lo dio el día de ayer en la madrugada cuando hacíamos los devocionales. Las emociones son algo transitorias, no deben ser permanentes. A diferencia de los sentimientos son la suma de una emoción y un pensamiento. Una emoción y un pensamiento. Entiende ahora, una emoción se transforma en sentimiento en la medida de entretenerlo en tu mente. Una emoción se convierte en sentimiento cuando tú comienzas a entretener la emoción en tu mente. ¿Cuáles son estas emociones? La tristeza, el miedo, el enfado, la alegría. Es decir, las emociones son transitorias. Como vienen a causa de algo que las provoca, se tienen que ir. Pero si tú comienzas a analizarlas y a recordarlas y a pensar en ellas, estas pueden llegar a convertirse en un sentimiento, porque los sentimientos sí son duraderos. Ahora bien, vamos a un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces en algún momento te ha pasado una situación difícil, como por ejemplo que te hayan despedido del trabajo y sentiste tal vez tristeza? De repente sentiste temor. Eso fue una emoción que debió automáticamente de desaparecer después de que tú buscaras soluciones al problema. Pero si tú te dejaste atrapar por ellas, entonces se convirtieron en un sentimiento, y los sentimientos sí perduran. Aleluya. Espero que estés entendiéndome. Entonces, los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones. Y voy a remarcar algo que quiero que entiendas y recuerdes siempre a partir de ahora: los sentimientos se dan después de las emociones.
No hay sentimiento sin una emoción. No lo hay. De ahí que hay sentimientos como los celos. Sentimientos como los celos, como el sufrimiento, el rencor, la falta de perdón. En algún momento alguien te hizo algo y causó en ti una emoción de rencor, de desprecio, pero lo trajiste tanto a tu mente que tu mente fue capturada y tu corazón también, y esto se convirtió en un sentimiento. Hay personas que tienen falta de perdón hace como 10 años, 12 años. Imagínate vivir con algo así dentro de tu corazón. Todo esto ha sido el marco para que puedas entender lo que el Espíritu Santo me estaba hablando y me estaba comunicando. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a Lucas 22, versículo 45 y 46, y como siempre me pasa, cuando el Espíritu Santo quiere darme un mensaje, primero para mí y después para la iglesia, lo ilumina el versículo de tal forma como si estuviera siendo iluminado por un gran faro para que yo le ponga atención y comience yo a indagar. Entonces ahora vuelvo al versículo después de haber hecho esta introducción que espero que la entiendas porque esta es un arma poderosísima para poder vencer los ataques del enemigo. Mencioné que cuando Jesús salió de orar, los encontró a sus discípulos durmiendo. Y bien claro dice ahí en el versículo 45, Lucas 22, que la tristeza fue la causa por la cual los discípulos no pudieron velar una hora en oración por Jesús. En el versículo 46 dice que el Señor les recomienda, y esta recomendación, no sé si tú lees Lucas 22, desde el 39 al 46, se las hace desde el momento en que Él ingresa, porque cuando Él va a ingresar al huerto del Getsemaní, le dice, oren para que no caigan en tentación. Y cuando Él termina de orar y los encuentra dormidos a causa de la tristeza, en el versículo 46 también le dicen, oren para que no entren en tentación. ¿Qué quiere decir? Que la tristeza no es más que un dardo del mismo infierno sobre aquellos que queremos velar y orar para buscar la voluntad de Dios. Por eso dice, oren, para que la tristeza no se apodere de su corazón y puedan vencer toda tentación. Aleluya. ¿Cuántos están entendiéndome lo que les estoy diciendo? Me parece que he tratado de ser un poco explícita para que tú puedas entender cómo poder defenderte de la tristeza. Aleluya. Entonces, bienvenida Sarita. Dios te bendiga, Teresa. Bienvenida Natalia, Paola, bienvenidos, bienvenidas a este compartir, bienvenida Paola, espero que estés atento, bienvenido Luis Miguel, Belencita, Dios te bendiga, Carlos, Lara, bienvenido, espero que estén atentos a la explicación porque el Señor nos ha dado tremenda revelación para erradicar de nuestro corazón la tristeza, que es uno de los dardos que el diablo lanza contra los hijos de Dios para impedir que éstos oren. Aleluya. Amén. Pero dice que ellos no pudieron orar porque estaban tristes. ¿Qué es la tristeza? La tristeza, dice, es un dolor anímico, un dolor del alma.
producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. ¿Cuántos en algún momento no nos hemos sentido en esta situación? Quiero que reconozcas ahora que en el momento en que eso ha producido o ha sido producido en nosotros, solo ha sido un dardo del infierno para tratar de debilitar tu fe y para evitar que tú ores. Ahora vamos a ver por qué más adelante. La tristeza nos puede amargar tanto el alma que nos incapacita para entrar en la presencia de nuestro Dios. La tristeza puede afligir tanto nuestro espíritu que no nos permite tener comunicación con el Señor. La tristeza nos postra, nos inmoviliza y nos deja apáticos para no poder orar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el oxígeno de los cristianos es la oración? El día que tú no meditas en la palabra, el día que tú no oras, es como si estuvieras prohibiéndole a tus pulmones que ingrese el aire para que puedas vivir. Definitivamente, ¿quién es el que quiere que no ores? ¿Quién es el que te manda un dardo llamado tristeza a tu alma? Solo el enemigo. Pero hoy ha sido descubierto. Y es lo que yo quería venir a decirte a ti. Si no has estado desde el principio, que ha sido una buena introducción para que puedas entender lo que ya estamos avanzando, te recomiendo que vuelvas a ver el video desde el principio y me puedas dejar tus opiniones o tus preguntas, que yo voy a contestar a cada una de ellas. Amén. Entonces sabemos lo que es la tristeza. Dice que nos deja apáticos, para que no podamos orar. ¿Sabes por qué? Porque es en la oración donde el alma atribulada, el alma entristecida, acongojada, halla el descanso. El apóstol Santiago dijo en el capítulo 5 y versículo 13 lo siguiente: ¿está alguno afligido? Hemos dicho que la tristeza es aflicción. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Cuando la tristeza se apodera de un espíritu, o sea, de nuestro espíritu, produce una disminución en nuestra persona, un retraimiento del dolor que nos lleva a sufrir o muchas veces a las personas a querer dejar de vivir. La aflicción es un dolor producido por un pensamiento angustiado que perdura y aumenta en angustia, que trae confusión. Mira todo lo que se desprende de la tristeza, de la aflicción. Mira todo lo que conlleva ese dardo que el diablo quiere lanzar contra los hijos de Dios para evitar que estos oren. Trae confusión y además, ¿sabes qué? Nos impide ver la verdad en su verdadera situación o magnitud. Eso es la tristeza. La tristeza inevitablemente nos va a llevar al miedo. La tristeza inevitablemente nos va a llevar al abatimiento, a la depresión y finalmente a un sentimiento de derrota. Es decir, aquel que se siente triste ya está siendo derrotado. Quiero que entiendas algo. Este sentimiento de tristeza, este sentimiento de aflicción, que dijimos es el sinónimo de un dolor del alma, de un dolor anímico,
solo es resultado del pecado. En Génesis 3:16, y quiero que después en casa examines, porque si tú quieres crecer, si tú quieres madurar, si tú no quieres quedarte como un bebé espiritual, tienes que escudriñar las escrituras. Así que yo te recomiendo que después de que estés en vivo con esta transmisión, puedas tú después volver a ver el video para que el Señor te revele muchas más cosas. Decía entonces que la tristeza o la aflicción, la tristeza y la aflicción del alma no es otra cosa que el resultado del pecado. En Génesis 3:16 dice lo siguiente: a la mujer le dijo, está hablándole Dios a Eva, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dolor, dijimos dolor anímico, ¿verdad? Y Adán le dijo en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dolor y aflicción. La tristeza, el dolor y la aflicción solo es causa del pecado. Bendito sea el Señor Jesús, que a través de su sangre pudo limpiar todo nuestro pecado. Así que la tristeza es una emoción que no debe apoderarse de nosotros. Es una emoción que fue destruida ya en la cruz del Calvario. Es una emoción que no debe convertirse en sentimiento. La Biblia nos habla que podemos caer en tristeza y aflicción, ¿sí? Somos seres humanos. No podemos evitar esta situación, pero también nos dice que no permanezcamos en ella, que salgamos de ella. ¿Cómo? Ya se los dije, si han estado atentos, a través de la oración. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Y en el versículo 45 les dijo, no han podido velar, no han podido estar despiertos, y dice la palabra, no pudieron orar porque estaban tristes. En el momento más difícil de la vida de nuestro Señor Jesucristo, justo en el Getsemaní, imagínatelo a Jesús, porque Jesús fue hombre. Él también en algún momento sintió tristeza por el rechazo, sintió dolor y angustia porque él sabía lo que venía después del Getsemaní, que era la crucifixión. ¿Y sabes lo que él hizo? Orar. Él sabía que esa emoción iba a ser mal utilizada por el enemigo, por el diablo, por el adversario, para tratar de impedir que él encontrara en la oración la paz que su espíritu necesitaba. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Redobló la oración y la comunión con su Padre. Y al entrar al Getsemaní como al salir, esto les enseñó a sus discípulos. Pero dice que ellos estaban muy tristes y a causa de su tristeza solo querían dormir. Les dijo, ¿por qué dormís? Oren para que no entren en tentación. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, a causa de lo que vivimos, nos hemos sentido tristes? ¿Cuántos de nosotros, a causa de nuestro pasado, de las relaciones interpersonales en el pasado o en el presente, aún con nuestra propia familia, con nuestros propios familiares, nos hemos sentido tristes? Hay una solución para evadir y para terminar esa tristeza, y esa es la oración, la relación con el Padre. ¿Por qué? Quiero que prestes atención. En Hebreos 4:16 dice lo siguiente, porque todo lo que acabo de enseñar está basado en la palabra.
Y si tienes entendimiento a través del Espíritu Santo, comprenderás que todo lo que te estoy diciendo es por la palabra. En Hebreos 4:16 dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en medio de la tribulación, en medio del problema. Es la por la cual podemos acceder al mismo Dios y el oportuno socorro para los tiempos de dolor y para los tiempos de tristeza. Hasta ahora no habías podido escaparte de la tristeza que hay en tu corazón por algún recuerdo, por algo que marcó tu corazón. El Señor te entra en oración, pues solo Él va a poder sanar tu corazón. Hay otro versículo, dice Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Escucha bien, Iglesia Vida Nueva. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, como seres humanos hemos dicho al principio que somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. En nuestra alma están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Pero el Señor, desde el momento en que nos concedió su Santo Espíritu, también nos dio como herencia sus frutos. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Es aquello que está en contra de la tristeza, que va en contra del dolor. Es aquello que ayuda a rebatir la tristeza y el dolor y la angustia. Y no es algo humano, es algo que ha sido puesto en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo del Señor. Mira, el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo, y esto está en Gálatas 5, para aquellos que les gusta escudriñar la palabra. Gálatas 5, el versículo 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu Santo, y uno de esos frutos es el gozo. Amén. Espero que me estén escuchando. Malenita, bienvenida. Janet, bienvenida. Ale también de igual manera. Inés, Nisama, Yola, Ivonne. Ladia, buenas noches. Dios te bendiga por estar aquí con nosotros. Saludamos también a Julio Urbina. Juanita, buenas noches. Buenas noches por estar con nosotros. Espero que realmente el Señor esté hablando a sus corazones. Decía entonces que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. La palabra gozo, escúchame bien, se deriva del griego chara, que quiere decir deleite, que quiere decir regocijarse, que quiere decir sentir alegría grandemente, placer, dice. También significa estar sumamente alegres. El gozo, quiero explicarte, es algo espiritual. El gozo no es simplemente la alegría, porque la alegría puede ser pasajera. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. No es una alegría por las buenas circunstancias del momento. Es una felicidad permanente que no depende de las circunstancias externas, sino que depende de la fe y de la comunicación con Dios. Quiera Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esté abriendo y tu entendimiento y te esté proporcionando esta revelación.
¿Cuántos en este momento, por situaciones diversas, pueden estar tristes? Podemos estar tristes, pero no permanecer tristes. Porque la mejor solución, y yo diría la única solución para que esa tristeza se vaya, es la oración. Y para que esa tristeza deje de ser tristeza y se convierta en gozo permanente, es la oración. Escúchame, por eso tú puedes buscar en casa Tesalonicenses 1:6, que habla del gozo del Señor. Primera de Tesalonicenses habla del gozo del Señor. Y también en Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Escucha, vida nueva, escucha, abre tu entendimiento, porque van a venir días de batalla en los que el dardo que más va a utilizar el enemigo va a ser querer poner tristeza en tu corazón. El arma que va a utilizar el enemigo va a querer entristecer tu corazón. Con la revelación que estamos dando, tienes como quebrar en 1000 pedazos, tienes esa arma del infierno, tienes cómo apagar esos dardos del enemigo. Escúchame bien, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios no solo quiere que estemos en paz con Él, sino que además quiere que experimentemos el gozo que el Espíritu Santo produce en su presencia en nosotros, que el Espíritu Santo produce en su presencia en nosotros. Este gozo del Señor es nuestra verdadera fortaleza. ¿Sabes lo que dice 17? Que tendremos gozo en el Espíritu. ¿Sabe lo que dice el Salmo 118:14? Dice, mi fortaleza y mi cántico es mi Dios, y Él me ha sido por salvación. ¿Sabe lo que dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, manténganse gozosos. No por las circunstancias, no por los momentos, porque los momentos son diversos y pueden haber muchos problemas, pero si nosotros estamos en la presencia del Espíritu Santo, buscando su presencia, Él nos llegará de su gozo. Y el gozo no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra fe, de la fe puesta en Dios y en cada una de sus promesas. ¿Sabes lo que dice en Hechos 13:52? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiero, en el nombre del Señor de Jesucristo, quitar toda acción en este momento. Quiero verdaderamente al Espíritu de Dios, que te hable como me habló a mí en la madrugada, cuando puse atención en que a causa de la tristeza, los mismos discípulos de Jesús no pudieron mantenerse en oración, tratando de apoyar al Señor Jesús momentos antes de su crucifixión. En Isaías 12, el versículo 2, el 3 y el 6, dice lo siguiente: mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Regocíjate y canta, dice, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor promete para aquellos que, si bien es cierto, tenemos batallas, tenemos enfrentamientos, desde el momento en que fuimos sacados de las tinieblas para ser puestos en la luz admirable de Cristo Jesús, Él nos dice,
Vendrán momentos de tristeza, el Señor lo dice, pero no permanezcan en ella. ¿Saben cuál es el camino? Entren en mi presencia, presenten sus aflicciones y sus tristezas frente al trono de mi gracia. Dice el Señor amado que Él nos promete que sacaremos con gozo aguas de las fuentes de salvación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Escúchame bien, de la tristeza estamos pasando a darte la solución. El gozo. Y el gozo y la fortaleza son dos términos que van de la mano. Uno no puede vivir lejos del otro. Dios quiere que estemos gozosos y fortalecidos en Él. El gozo del Señor no es una emoción que viene y va. El gozo del Señor es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto hace que podamos tener la fortaleza del Señor dentro de nosotros y que nosotros la podamos enseñar a nuestras generaciones, aún en las circunstancias más difíciles. El gozo del Señor es nuestra fortaleza para resistir los ataques del enemigo y resistir las tentaciones y no sucumbir ante los ataques de este mundo. El gozo del Señor es la prueba de la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y es indispensable para vencer en nuestro quehacer cotidiano. Ahora entiendes por qué los discípulos no pudieron orar, porque estaban recibiendo dardos del mismo infierno a su corazón que provocaban la tristeza. Corazón haya tristeza, no podremos orar. ¿Cuál es la salida? La solución. Presencia de Dios. Entra en la presencia de Dios. Entra en oración. Cuéntale a Él todas. Vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ve y entra confiadamente ante el trono de gracia de nuestro Señor Dios, gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él serás fortalecido, y en Él vencerás la tristeza, y en Él, en la presencia, tu tristeza será cambiada y el gozo no vendrá solo, porque el gozo vendrá acompañado de la fortaleza de Dios para tu vida, para enfrentar toda situación difícil, toda circunstancia difícil, porque con Él somos más que vencedores. El gozo del Señor no está sujeto a las circunstancias. Nosotros debemos hacer que las circunstancias se sujeten al gozo del Señor. Espero realmente que hayas entendido lo que he querido compartir esta noche contigo. No sé cuántos de los que están ahí me pueden decir amén. Bienvenida, Elizabeth. Dios te bendiga. Bendigo a cada uno de los que tuvieron a bien entrar. Bendiciones, Rosemary, bendiciones, Nelly, por estar atentas a este compartir del Espíritu Santo. Bienvenido, Samuelito. Dios los bendiga. Espero en el nombre de Cristo Jesús. María Patricia, bienvenida. Espero en el nombre de Cristo Jesús que realmente hayan dado de este tiempo para Él. Cada vez que los pastores estamos frente a ustedes, cada vez que el pastor de jóvenes está frente a ustedes, es a causa de mucha oración, de mucha búsqueda, para poder traer una palabra fresca a ustedes. El Señor claramente me dijo, pueden venir tiempos de tristeza,
en los que el enemigo va a probar a mis hijos. Pueden venir momentos de tristeza en donde van a tratar de atribularlos. Pero me dijo el Señor, diles que la tristeza, dice, la intercambien por mi gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Espero entonces que hayan abierto sus corazones y que hayan entendido la diferencia que hay entre emociones y sentimientos, porque esta es una tremenda revelación que les va a ayudar a apagar los dardos que el diablo quiera lanzar contra ustedes, tomando el escudo de la fe. Amén. No sé cuántos me permiten orar en este momento por ustedes para poder cerrar esta transmisión y seguir en nuestros tiempos cronogramados de oración. Amén. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias, Dios, porque sabemos que tú siempre tienes todo bajo control. Gracias, Dios, porque a tu imagen y semejanza. Señor, tú nos creaste, tú nos ideaste, tú nos pensaste. Tú sabes, Señor, de qué estamos hechos. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Nos hiciste con emociones, sentimientos, Señor, y todos ellos queremos hoy, Señor, Padre mío, Señor, ponerlos, Señor, a tus pies. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que gobiernes sobre el alma, sobre nuestro espíritu y también toma, Señor, total gobierno sobre Señor. Gobierna sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos. Dela ese fruto, Señor, del gozo, bendito Dios, para que, Señor, no importando las circunstancias ni los problemas, Señor, que estemos viviendo, podamos, Señor, vencer. Padre, porque dice tu palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo bendigo a todo aquel que ha estado escuchando, o bendigo a todo aquel que se quedó escuchando esta enseñanza y le pido a Dios que su gozo sea inefable, más allá del tiempo, del espacio y de las circunstancias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.